tarde, jóvenes, que Dios pueda bendecir su vida. En esta tarde vamos con el siguiente reunión de jóvenes en casa, este devocional, que vamos a aprender nuevas cosas y va a ser un tiempo agradable porque lo mejor lo podemos encontrar en el reino de Dios, en su palabra y en estar cerca de Él es lo más agradable. Así que vamos a cerrar nuestros ojos para comenzar, vamos a poner en las manos del Señor este tiempo y vamos a orarle a Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos las gracias por un día más de vida, Señor, porque nos mantienes con vida aún, con salud, y sé que tus propósitos con nosotros son buenos, Señor, y sé que tú tienes al borde el cuidado de mi vida y de la vida de mi familia, y que estando en ti, Señor, nada me va a pasar. Confiado en ti siempre estaré bien, siempre estaré contento, y sé que tus propósitos son grandes para cada uno de nosotros, Señor. También así, Señor, pedirte por la juventud de la iglesia, Padre, que está en estos tiempos difícilmente pasando, lo que sea tu Espíritu Santo recogiéndolo, tomándolos de sus manos para que puedan pasar de esta de la mejor manera, porque sabemos, Señor, que para algunos este tiempo es difícil y queremos que ellos también estén bien, queremos que ellos puedan estar bajo la cobertura tuya, así que sánanos, guárdalos de toda maldad, que el enemigo esté encima de ellos, Señor. Te agradecemos porque ya estás obrando en la vida de nosotros y estás haciendo cosas nuevas, Padre. Así ponemos en tus manos esta pequeña reflexión, que sea tu Espíritu Santo tocando nuestra mente, nuestro corazón, nuestros labios, nuestros oídos, para que podamos recibir de mejor manera esto que vamos a aprender. En el nombre poderoso de Cristo Jesús estamos pendientes de tu palabra, Dios. Amén y amén. En esta tarde, jóvenes, quiero compartirles una pequeña enseñanza que estuve leyendo en la Biblia y me interesó bastante, ya de aprovecho, que es la palabra de Dios, porque es algo que nosotros estamos pasando actualmente en situación a esta pandemia que está pasando a nivel mundial, y de lo cual yo les pediré que pongan bastante atención para que podamos entender el propósito de la enseñanza y así tener una nueva vista, una nueva forma de ver esta situación y de tomarla de la mejor manera. Y el tema de hoy es el propósito de las plagas. Y ¿por qué dirán ustedes el propósito de las plagas? Sabemos que esto que está pasando puede llamarle a nivel mundial peste, plaga, enfermedad, etcétera, como le quiera llamar, pero es algo que nos deberíamos de preguntar a nosotros: ¿es necesario que pase? ¿Por qué está pasando? ¿Qué propósito tiene esto? ¿Si esto va a seguir o se va a terminar? ¿O qué vendrá más después? ¿Ya no podré salir? Etcétera. Muchas cosas deberíamos de estar preguntándonos. Pero a esto vamos al estudio de que por qué esto está pasando, o como hijos de Dios, qué debemos de hacer nosotros, si solo deberíamos estar encerrados en nuestra casa sin salir, estar durmiendo, estar acostados, estar desaprovechando el tiempo. ¿Qué debemos hacer? Muchas preguntas, muchas interrogantes se dan en este tiempo, más cuando ya llevamos un mes sin salir. Bueno, tal vez algunos salgan de sus casas a la casa de sus primos, a las casas de sus vecinos, etcétera, pero hay muchos que están sin salir y que en este tiempo que llevamos casi un mes con 2 semanas, se agarra la preocupación, se agarra la desesperación de estar mucho tiempo encerrado, y ahí es donde viene la batalla en nuestra mente y comenzamos a decir qué hacemos, qué es lo que no hacemos, para dónde agarramos, no salgamos, cuidado con aquel que tiene gripe, etcétera. ¿Cuál es nuestro punto? ¿Cuál es nuestra prioridad? ¿Cuál es donde nosotros como hijos de Dios debemos estar parados y qué es lo que debemos estar haciendo? Y es lo que vamos a poder aprender un poco de lo que vamos a leer en esta tarde. Dice: en esta pequeña enseñanza entenderemos un propósito y el fin de la plaga en la tierra, la cual tiene un significado: el hecho de que Dios permitió dicha acción en el planeta. Por medio de la palabra de Dios estudiaremos algunos acontecimientos similares a lo que estamos pasando actualmente. Como hijos de Dios somos los primeros a estar pendientes de esta situación y tomar de la mejor manera y servir de ayuda a los que están turbados. Según Mateo 24, en el tiempo de Jesucristo, el Señor menciona a los discípulos que estas cosas iban a pasar, que estas cosas estaban escritas. Incluso en el pueblo de Israel pasó esta situación, y no con una plaga. Pasaron como 10 o 12, 13 plagas en el pueblo de Israel, muchas que afectó
Y ahorita solo estamos pasando una, no sabemos qué pueda venir después o si se va a terminar, no sabemos. Pero tenemos que entender qué debemos estar haciendo ahorita con esta plaga. Y los cuales el Señor menciona cuando Él estuvo en vida, cuando que estas cosas iban a pasar, que iban a venir muchas pestes, que iban a haber terremotos, iban a levantarse naciones contra naciones, el amor de muchos iba a enfriar y la maldad iba a crecer. Entonces yo les pregunto a ustedes, jóvenes, si en la Biblia, cuando Jesús menciona esto, que estas cosas eran necesarias que pasaran, ¿por qué nosotros debemos estar como impresionados o turbados de que esté pasando? O que muchas personas se ponen en contra de esta situación cuando Jesús ya había mencionado estas acciones que iban a pasar. Si usted lee Mateo 24 se dará cuenta que Jesús lo menciona. E incluso lo menciona y le dice a sus discípulos que no deben ser turbados por estas situaciones. Y uno de los puntos primordiales que nosotros debemos de tener es no estar turbados en estas situaciones. Como hijos de Dios, nosotros somos los primeros en ser llamados a estar tranquilos, a estar fuerte en la batalla, peleando estas situaciones. Y ustedes ¿qué dirán? ¿Y con qué voy a pelear? ¿Con mi vecino? ¿Con la gripe? ¿Qué sé yo? Etcétera. No. Cuando les hablo de pelear me refiero que debemos estar 100% maduros a la situación. Si ustedes tienen familiares que no son creyentes y miren que son preocupantes, para eso está usted, para que usted pueda ir y le hable del amor del Señor y que ellos comprendan que es Dios hablándole a la humanidad de esta situación. Si leemos en el libro de Éxodo, el capítulo 3, nos vamos a dar cuenta de una enseñanza que Dios le está haciendo un llamado al faraón personalmente con las plagas. Hace mandar las plagas al faraón porque su pueblo estaba siendo torturado en el pueblo de Egipto. Estaban como esclavos siendo torturados por el faraón y esos dolores y esas dificultades del pueblo de Israel llegaron al cielo y pudo ser notado Dios el llamado que le estaba haciendo a su pueblo porque estaban atribulados. Y dice que Dios tomó a un varón llamado Moisés para que fuera y lo sacara de esa tribulación que estaban pasando. Podemos notar aquí que Dios utiliza a un personaje para que mande plagas a dicho imperio, dicho personaje, dicha maldad, como usted lo quiera llamar, en este caso el faraón, para sacar a su pueblo. Porque su pueblo estaba siendo afectado, estaba pasando momentos difíciles. Y dice que él mandaba a Moisés cada vez al faraón para decirle personalmente, hablar con el faraón de la buena manera para sacar a su pueblo de Israel. Pero ¿qué pasaba? Dice la Biblia que el faraón endurecía, imagine, una persona endurecía el corazón y tenía que pagar todos los egipcios por el endurecimiento del corazón del faraón. Y pasaron una y otra y 3 y 4 y 5 plagas y él no dejaba de ir a su pueblo. Y el pueblo aún el pueblo aún pidiéndole en el nombre del Señor que los dejaran libres porque ya no aguantaban tanto sufrimiento. Entonces quiero hacer énfasis en la última plaga. Dice que la última plaga que Dios hace advertirle al faraón para dejar ir a su pueblo es la de los primogénitos. Si ustedes leen ahí en la Biblia se darán cuenta que Dios le toca lo más querido al faraón. A su hijo lo pone de muerte. Le manda el espíritu de muerte a su casa y no solo a la casa del faraón, a todos los egipcios, incluyendo al pueblo de Israel. Pero usted dirá, qué injusticia que el pueblo de Israel se había afectado por la situación, por la desobediencia del faraón. Pero viene el Señor en su misericordia, le manda por medio de Moisés a decir al pueblo de Israel que ellos tienen que llevar un tipo de reglamento para que ellos no se vean afectados por la dicha plaga. Y era cual que ellos tenían que obedecer el mandato que habló Moisés diciendo que tenían que matar un animal y rociar la sangre de ese animal en las paredes y tenían que estar reunidos en sus hogares. Porque quien no hacía eso era muerto el primogénito. Y aquí quiero hacer una pequeña reflexión de todo esto. El Señor a los hijos de Dios
les hace llamado de obediencia en muchas cosas. Pone autoridades en la tierra, pone autoridades en las sociedades. En nuestra autoridad en la iglesia es el pastor, las autoridades de nuestra casa es nuestro padre. Si usted ya es padre de familia, esa es la autoridad, que nosotros tenemos que estar rigidos a esas autoridades, de las cuales si ellos nos dicen hay reglas en nuestro hogar, nosotros tenemos que cumplirlas. Lo mismo el Señor mandaba reglamentos al pueblo de Israel. ¿Y qué pasaba si ellos no lo hacían? Pues sufrían las mismas consecuencias del pueblo de Egipto o el mismo faraón. Yo me imagino que él, ya siendo israelita, desobedeció ese mandato que Dios puso al faraón y era primogénito. Yo sé que él se murió porque desobedeció la palabra del Señor, desobedeció lo que el Señor estableció para que no muriera. ¿Qué propósito tenía Dios con estas plagas y con este llamado al faraón? El propósito que puedo ver yo en esta lectura, en este tiempo pasado, es que el Señor tenía un toque personal con el faraón y con el pueblo de Israel. El Señor no solo quería llamarle la atención al faraón, también tenía un propósito con el pueblo de Israel. Podía decirse el pueblo de Dios o nosotros mismos que somos el pueblo de Dios. Dice que el propósito que tenía con el faraón era hacerle entender el poder que él tenía sobre toda cosa. El Dios Todopoderoso tenía la capacidad de hacer lo que él que haga, se dice y se hace. Mas en cuanto al pueblo de Israel, el propósito con él era poder sacarlo de allá y llevarlo a una mejor tierra, que ellos podrían creer que el Dios en que creían ellos podía hacer lo que ellos creían. Y si ustedes siguen leyendo, se van a llevar un tremendo interesante historia, que el pueblo de Israel, viendo todas estas situaciones que pasaban en Egipto, se siguieron quejando en el desierto, hicieron muchas cosas desagradables delante del Señor. Entonces, para ir cayendo a lo que quiero que entiendan y que reflexionen, jóvenes, ustedes, no sé si ustedes miran televisión, no sé si ustedes miran noticias o si andan escuchando lo que el vecino habla referente a la situación de esta pandemia. Yo por lo que puedo escuchar es que dicen que va aumentando las cifras de positivos y todas esas cosas. Pero yo me pregunto, ¿no aumenta la gente que se arrepiente para venir a los pies del Señor? Jesús fue bien claro en Mateo diciendo de que el amor se iba a enfriar, que el propósito de las plagas con el faraón y el pueblo de Israel era para que aquel pueblo, ya sea de Egipto o sea Israel, se acercara más a la presencia de Dios y pudiera creer que Dios tiene poder y así estar más cerca de su voluntad. Pero ¿qué pasaba? El Señor castigó al pueblo de Israel como 40 años entre descendencia por su desobediencia, porque ellos no creían y desobedecían lo que Dios mandaba. Este tiempo, jóvenes, es para que nosotros le creamos más a Dios, que podamos ver la gloria de Dios, sino como los egipcios creían, que esto era como maldición para ellos. El poder, imagínense, llamar maldición al poder de Dios. Es algo que el Señor le molesta, y el mismo Dios ahí dice que Él es celoso de su pueblo. Como hijos de Dios, jóvenes, quiero que entendamos en esta tarde que ese es el propósito de Dios con estas situaciones. Saber de que Él es todopoderoso, que Él tiene todo el control y que la situación de nosotros es poder estar más cerca de Él. No perdamos el tiempo diciendo de que estas son vacaciones, que este tiempo libre hago lo que quiero, etcétera, etcétera. No, este tiempo donde nosotros tenemos que estar más unidos, clamándole a Dios, creyéndole de que Él tiene el control de todo. Que lo que pase de aquí a mañana no debe ser preocupación para nosotros, porque nosotros creemos en Él. Y lo que venga de parte de Él va a ser beneficioso para nuestra vida y nuestra familia. Y creyendo nosotros en Él, lo debemos de representar no estando turbados, como lo menciona Jesucristo. Que nosotros no debemos ser turbados. Y la gente va a ver ese cambio en nosotros. Y nosotros solo diremos que solo va a ser el Señor Jesucristo que ha hecho esto en nuestra vida. Aprendamos, jóvenes, a vivir en las dificultades. Que esta dificultad que está pasando en la tierra no sea de molestia para nuestra vida, que incluso sea una prueba para
acercarme más a Jesucristo, para acercarme más a la obediencia de Dios. Estar más tiempo con mi familia hablando de la palabra de Dios, ayudándole al prójimo con la palabra del Señor para que Él pueda verlo de esta manera, porque hay mucha gente perdiéndose en esto. A veces como pueblo de Dios queremos que las personas en estas situaciones se acerquen más a Dios, pero el Señor habla y dice que el amor se va a enfriar y va a crecer más la maldad. Tal vez nos demos cuenta que las personas, en vez de acercarse a los pueblos, a los caminos del Señor, se está volviendo en su contra. La gente se aprovecha de estas situaciones de los pobres, de los enfermos, etcétera, y tanta corrupción que se están viendo, que se puede ver en los medios. Yo, para finalizar, jóvenes, les pido que se sujeten de la palabra del Señor, del Espíritu de Dios, para que sean sus corazones guardados en las manos de Dios y puedan estar tranquilos, dormir tranquilos, porque esta batalla no es contra sangre ni carne, sino contra todo principado y potestades. Que nuestra batalla solo la vamos a ir ganando confiando en Dios en todo momento, y que Dios pueda estar muy agradecido con cada uno de nosotros. Así que cierra tus ojos, jóvenes, daré una pequeña oración de esta palabra para que quede guardada en nuestros corazones y espero que les haya servido. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te agradezco por esta palabra, Señor. Sabemos que tienes un propósito muy personal con cada uno de nosotros, Señor, en nuestra vida, por las circunstancias que tal vez estemos pasando, Señor. Ponemos nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra vida en tus manos, Señor, comprendiendo que tú tienes el control de todas las cosas. Que este tipo de acciones que están pasando a nivel mundial sea para arrepentimiento de corazones, sea que la humanidad entienda de que no hay un Dios más grande como tú, que tiene el poder de hacer y crear y deshacer todo, Señor. Que la gente sepa que el único refugio, la única salida, Señor, de todo esto está a poder en buscar tu presencia, Padre. Así lo creemos en el nombre del Espíritu Santo, Dios. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, joven, si escuchaste este mensaje. Esperamos seguir bendiciendo tu vida con estos pequeños devocionales que son de gran beneficio para nuestra vida. Si tienes dudas, si tienes cualquier tipo de circunstancia que esté pasando, hazlo saber a nosotros para ver en qué podemos ayudarte, en qué podemos orar por ti, ayunar contigo por cualquier circunstancia, porque sabemos que muchos pueden estar en dichas dificultades y muchos pueden estar pasándola bien. Es lo que queremos, llegar a ustedes y poder tener esa armonía, poder compartir algo de ustedes, alguna experiencia que tengan en este tiempo tan difícil, y así nosotros también poder compartir nuestra experiencia para que nos ayuden a pasarla mejor en estos tiempos. Que Dios bendiga, jóvenes, su vida, la gloria sea con ustedes.